Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una edición más de su programa CEI en Contexto, un programa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias que es auspiciado a su vez por la Fundación Espinosa Ru García. En esta ocasión vamos a continuar con esta discusión de los temas de desigualdad territorial, enfocándonos un poquito más a aquellas políticas que parecería que estuvieran dando algún tipo de fruto, pero que no necesariamente. Y para eso tenemos a dos especialistas que nos visitan el día de hoy, es el doctor Gerardo Franco y el doctor Julio Verdegué, ambos miembros del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Julio como investigador principal y Gerardo como representante en México. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Enrique. Bueno, en un programa anterior platicamos de las desigualdades territoriales y cómo el territorio cuenta mucho y cómo hay que enfocarlo de una forma, pues sí, mirando los territorios, las diferencias que hay y no poder aplicar la misma política en todos lados y cosas de ese tipo. En esta ocasión, si les parece, pudiéramos platicar un poco más para profundizar sobre aquel tema que mencionabas en el programa anterior, de que muchos de los subsidios, y en México tenemos un problema, Coneval ha detectado cientos de programas sociales que hay en los tres niveles de gobierno, en diferentes secretarías, son ¿qué? 700, ya no sé cuántos, ¿no? Son un mundo, absurdamente un mundo. Y que luego llegan como migajitas de aquí, de allá, de allá. Y como que la pobreza sigue ahí, no hemos sido capaces vamos, no han sido efectivos, ha sido, como decías, un tiradero de dinero, ¿no? ¿Qué es lo que hace que se haga un tiradero de dinero por un lado? Y luego si pudiéramos ahondar en algunos de estos subsidios, cómo son tan pequeños que realmente no cambia la situación. O la empeoran. O la empeoran incluso. Bueno, fíjate, peor todavía. No sé. Mira, nosotros hicimos un trabajo muy grande en 10 países de América Latina. Miramos 10,000 municipios o sus equivalentes en distintos países, 10,000. 80 y tantos % de la población de América Latina. No, pues es un censo prácticamente, sí. Es un trabajo muy importante. Y nos dimos cuenta, la pregunta era decir, oye, ¿habrá lugares en América Latina que estén teniendo crecimiento económico y reducción de pobreza y reducción de desigualdad económica todo al mismo tiempo? ¿O es un sueño de opio que es imposible lograr? ¿Sucederá esto o no? Y encontramos que sí hay lugares así. Hay lugares así en países que les está yendo bien, como Chile, pero también hay lugares así en países que les está yendo mal. ¿Te fijas? Hay lugares así en partes del norte de México, pero también hay lugares así en el sur de México que en global no le está yendo tan bien. ¿Verdad? Son estos territorios que nosotros dijimos ganar, ganar, ganar. Economía, pobreza, desigualdad. Y luego la pregunta, pues de cajón era, ¿y por qué? Claro. ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Sí. ¿Qué hay ahí? ¿Qué explica? Son muy pocos, desafortunadamente, 12% de los 10,000 en toda América Latina. No varía mucho por país, un poquito más, un poquito menos, pero no hay ningún país que realmente lo esté yendo muy bien, incluso los muy exitosos en el global. Bueno, ¿qué es lo que encontramos? Primero, son lugares que han logrado de alguna forma, y las formas son muy diferentes, eso significa que hay muchas formas de llegar a los mismos resultados, han logrado de alguna forma resolver sus disputas y sus conflictos sobre quién accede y cómo se usan los recursos naturales. No necesariamente resolver, usé mal la palabra, pero por lo menos civilizar esas diferencias, ¿no es cierto? Pueden ser la tierra, puede ser la minería, puede ser agua, puede ser gas, ¿verdad? Pero ese es un factor muy importante. O sea, a ver, sería la manera que haya una forma institucionalizada, civilizada, dices,
de poder dirimir las diferencias o disputas por los recursos naturales. Por los recursos de ese territorio, ¿te fijas? Porque finalmente el desarrollo de ese territorio pues depende de esos recursos y muchas de las disputas tienen que ver con, bueno, quién tiene derecho a qué sobre estos recursos. ¿Derechos de propiedad también o solamente la forma de dirimir derechos de propiedad son parte de la solución, pero muchas veces pues hay derechos. Mira, lamentablemente el acceso a los recursos en nuestros países muchas veces no se resuelve por quién tiene el derecho legal, sino quién tiene la fuerza. Entonces puede que yo tenga el derecho legal, pero si tú tienes el fusil, pues vale más tu fusil que mi título, ¿verdad? Entonces, desde luego que ayuda tener derechos de propiedad. No tiene por qué ser propiedad privada, individual, puede ser distintas formas, pero sí ayuda mucho, pero no es solito eso. Sí, bueno, el derecho de propiedad más la capacidad de hacerlo valer, digamos, de una forma civilizada, ¿no? Y la capacidad en las instituciones, pero también en la sociedad, de cuando hay conflictos, que pueden haber todos los días y naturalmente, canalizarlos. Sí, de una forma institucionalizada. De una forma institucionalizada, que todo el mundo más o menos reconozca como una solución, a lo mejor que no me gusta, pero que es una solución legítima. ¿Sí? Ese es lo primero. Un factor. Segundo factor, son lugares que han logrado construir una cierta relación con algún centro urbano. Nosotros nos centramos en lugares rurales, ¿sí? Debería haber hecho esa precisión. Sí. Lograron construir, no necesariamente con una megaciudad, normalmente son ciudades pequeñas y medianas. La mitad de la población urbana de América Latina, decimos América Latina es un continente totalmente urbanizado, es cierto, pero por ejemplo la mitad de la población urbana de México vive en ciudades de menos de 500,000 habitantes, sí. ¿verdad? Somos un continente de ciudades chicas. Entonces lo que quiero decir es que los lugares súper aislados no logran esta fórmula de desarrollo económico y social simultáneamente. Afortunadamente son muy pocos los latinoamericanos y los mexicanos que viven en estos lugares muy aislados. La mayoría, incluso la población rural, como decíamos en el programa anterior, está vive a una hora de una ciudad de 15,000 o más, bueno, un pueblo de 15,000 o más habitantes. ¿Ok? Ese es un factor clave. Entonces, de vuelta, otra recomendación. Bueno, ¿cómo hacemos para construir estos vínculos entre, primero, fortalecer estas ciudades chicas y medianas de nuestras provincias? ¿Cómo las fortalecemos? Y cómo ayudamos para que estas ciudades sean más motores del desarrollo de sus entornos a su alrededor. Segundo factor. Tercer factor, son territorios que todos han logrado una relación, los exitosos, una relación virtuosa con mercados competitivos. Esta idea de que a los territorios pobres el mercado les complica la vida pues resulta que no. Que los exitosos no quiere decir que no sean pobres. Por ejemplo, territorios indígenas en Oaxaca, ¿sí? Muy pobres, sin embargo están exportando cafés orgánicos a Alemania hace décadas. Entonces, han logrado construir una relación virtuosa con un mercado dinámico y esa relación genera riqueza y hay mecanismos de que esa riqueza permee a un grupo amplio de la población. Pero ya, digo, si es por décadas, si ya lleva ha cumplido con estos tres requisitos, pues ya no deberían estar en condición de pobreza, ¿no? Bueno, vienen muy de atrás, vienen muy de atrás. Estos territorios exitosos, entre comillas, no quiere decir que sean todos territorios ricos. Lo único que quiere decir es que son territorios que están moviendo avanzando en la dirección adecuada, en la que todos quisiéramos ir, un poco más de riqueza, más empleo, menos pobreza, menos desigualdad. Muchos de ellos empezaron tan abajo que les falta. Sí, pero ahí van. Ok. ¿Verdad? Tercer factor. Pero al final el factor más importante, el más decisivo, a nosotros nos parece que fue la capacidad de los actores locales de construir alguna forma de ponerse de acuerdo en para dónde quieren ir. ¿Te fijas? Eso involucra muchas posibilidades.
presidentes municipales que impulsan presupuestos participativos, mesas de concertación donde se sientan distintos actores del territorio para decir, bueno, ¿qué hacemos con este proyecto? Todos tenemos este problema que nos complica. Es decir, la construcción de una capacidad en la sociedad de ponerse de acuerdo, de dialogar, de tener... Y no son mecanismos formales, así decir, este es la asamblea formal. Pero eso es clave. Sin eso, tenemos territorios que han tenido mucha inversión pública, ya están. A lo mejor hubo crecimiento, pero la pobreza no se movió. Sí. Y ahí, perdón, Gerardo, nos tenemos que ir en un momentito al corte, pero son muy interesantes esos 4 elementos que menciona Julio. Habría como que ir desmenuzando cada uno, porque si es que esto se permanece, ¿qué tanto tiempo tienen que permanecer? Es decir, ¿qué tan estables tienen que ser, por ejemplo, la primera forma, ¿no?, de dirimir conflictos, o esto último de ponerse de acuerdo, de ser una cosa continua, o sucedió una vez y después de 5 años otra vez? Okay. Esa parte de continuidad me imagino que también sería un elemento importante para poder generar este tipo de crecimiento virtuoso que mencionas. Gerardo, si quieres, te retomamos regresando del corte, porque si no me van a regañar de este lado. Muchas gracias, seguimos con ustedes, estamos en un momento más de vuelta, regresamos.